ustedes un cordial saludo desde acá de la ciudad de Punta Arenas y desde el proyecto Diálogos Australes. Hoy, en un nuevo capítulo de nuestro podcast Memorias e Historias en los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica. Un capítulo especial. Hoy vamos a hablar sobre el trabajo social y el golpe de Estado del 73. Y para ello, siendo uno de los capítulos más sensibles, claramente, escuchamos el testimonio de Gloria Bío, profesional de la época, que nos ofrece una visión íntima y crucial sobre el quiebre institucional y el impacto directo del golpe de Estado en la vida profesional y personal de los trabajadores sociales. Acompáñenos. Amigos, amigas, un gusto saludarlos nuevamente. Reciban todos un cordial saludo desde Punta Arenas, aquí en el podcast Memorias e Historias en los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica. Hoy ya lo adelantamos, estamos con una invitada desde la ciudad de Valparaíso. Estamos hablando de la señora Gloria Bío, trabajadora social, y con quien vamos a abordar el capítulo o uno de los capítulos quizás más sensibles en esta narrativa histórica que hemos estado construyendo en el marco de los 100 años. Vamos a hablar hoy sobre el trabajo social y el golpe de Estado de 1973. Gloria, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Reciba un afectuoso saludo de parte mía y del proyecto Diálogos Australes. Y nada, este espacio, como siempre lo he dicho, es un espacio de conversación, de reflexión y proyección futura. Muy bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación y por el esfuerzo que están haciendo en reconstruir la memoria del trabajo social. Estoy muy agradecida y contenta de participar. Perfecto. Mi estimada, bueno, como ha sido la tónica de todos los capítulos, partimos con una pregunta a modo personal. Yo quiero llevarla a la génesis de su vinculación con el trabajo social. Y por ende quiero preguntarle a usted, ¿dónde y cuándo estudia trabajo social? Mira, yo soy oriunda de Valparaíso, nací acá y estudié acá. Y yo iba en el colegio por el mundo de lo científico, de lo lógico, de lo matemático. Pero a mitad de camino, a mitad de la educación media, o secundaria, como se llamaba en esos años, eh, conocí la pobreza. Eh, participé en un grupo cristiano, católico, que me llevó a tener unas experiencias maravillosas de colonias de verano, cuando estaba en el colegio. Y iba a los veranos con niños de hijos de obreros de ASIVA, una asociación de industriales de acá de la región. Y estábamos un mes con los niños en distintos lugares. Eh, Esa fue mi primera experiencia que me chocó y me impresionó la injusticia social. Y ahí empecé a desarrollar, siempre por el movimiento católico en que estábamos jóvenes, distintas actividades con la infancia fundamentalmente. Y cambió toda mi perspectiva. Yo había sido educada en un mundo muy comprometido, católico muy comprometido, y encontré contradicciones brutales de lo que tratábamos de reflexionar o de creer, y que en la vida real era dolores, dolores y dolores. Y ahí ya en sexto humanidades, en ese tiempo eran humanidades, decidí solo postular a la escuela que acá en Valparaíso de la Católica se llamaba de Educación Familiar, que era una escuela que tenía era universitaria ya, pero que tenía toda una propuesta de trabajo con familia, fundamentalmente. Y en ese proceso entré a la universidad el año 1966, con 18 años, y ahí descubrí un mundo absolutamente novedoso para mí, en el que estaba ocurriendo muchas cosas socialmente en el país. En el país estaba eh,
la reforma universitaria empezó a gestarse el año siguiente de que yo ingresé a la universidad, y justamente en ese año yo salí presidenta de la escuela. Y entonces me metí en un mundo político que no, no tenía eh, límites. Estaba ocurriendo la reforma agraria, estábamos en el periodo de Eduardo Frei Montalva, estaba ocurriendo, creándose la promoción popular, que fue el inicio de todo lo que es la organización poblacional. Estaba la revolución cubana, y había empezado ya un proceso de reconceptualización muy incipiente. Entonces abrazamos la profesión y los profes estaban cambiando, fue un movimiento de la reforma universitaria terriblemente intenso en toda la universidad. O sea, no era, mi hermano era el presidente de la Federación de Colegios de la Federación de la Católica de acá del Paraíso, y en ese sentido entré a un mundo que ordena un poco el sentido de lo que yo andaba buscando, que era cómo aportar a, a- a la justicia, a romper la desigualdad. Y eso me marcó terriblemente, adoré lo que estaba haciendo. Como producto de la reforma, en que la reforma fundamentalmente fue la democratización de las universidades, en que todos los estamentos participáramos con un rol más activo, el acceso universal a la universidad, el aporte que las universidades podían hacer a la sociedad, etcétera, que terminó el proceso de la reforma con la, anex, la unión de la Escuela de Educación Familiar con la de Trabajo Social. Y entonces la primera escuela que nos obligaron a nosotros de educación familiar, porque nos miraban como un poco en menos, nos obligaron a hacer un año más de profesión para nivelarnos con las asistentes sociales. Y se abrió en Santiago la primera posibilidad de hacer eso, el año 70. Y yo postulé y quedé. Y me recibí el 71 en la Católica de Santiago. Ese fue mi recorrido de cómo llegué Perfecto. a la profesión. Sí, bueno, vivió muchos momentos importantes de la historia de Chile. Hace un par de capítulos atrás justamente hablábamos con la profesora Paula Vidal de la Universidad de Chile y en un capítulo del podcast donde abordábamos justamente la década del 60 como una década de grandes reformulaciones políticas y sociales. Sin duda alguna, así también usted nos manifiesta hoy desde su experiencia de vida. Y estimada, pasando, bueno, al tema que nos compete el día de hoy, el golpe de Estado del 73. Para comenzar y contextualizar justamente la temática que vamos a ir abordando en esta conversación, usted nos podría compartir, nos podría comentar desde su experiencia, desde su vivencia, cómo era el ambiente para el trabajo social en Chile justo antes del 11 de septiembre del 73. ¿Qué debates y desafíos marcaban la profesión en esos momentos? Eh, yo era profesora de la Universidad Católica, de la Escuela de Trabajo Social en la Católica de Santiago. Cuando me recibí, al poco tiempo me pidieron, había sido ayudante y me pidieron que fuera profesora. Eh, eh, en esta eh, locura, casi locura, de haber optado por un trabajo social comprometido con los pobres y con quienes sufrían la desigualdad en el país, y con una apuesta del trabajo social al servicio de esa población, de ese grupo social. eh, Era una efervescencia brutal y había como todo proceso en sus inicios, cuando tiendes a romper una línea central del trabajo social que era el asistencialismo,
nos volcamos fundamentalmente al trabajo comunitario, ya sea en poblaciones, en el campo, en las fábricas, eh, des- des- eh, desechando el asistencialismo en todas sus formas. ¿En qué sentido te digo? El asistencialismo, y que hoy día todavía persiste en el trabajo social, es abordar a los necesitados con servicios que lo alivien, pero no como sujetos de derecho. Y nosotros planteábamos que ese trabajo era absolutamente, no servía para nada y que todo éramos bastante, eh, todo proceso de cambio requería de la participación total de quienes estaban involucrados en esa problemática. Un trabajo social que reconocía al otro como un legítimo otro y a un sujeto de derecho, fundamentalmente, y que los problemas particulares se arreglaban, eran comunes, y que como nosotros promovíamos un trabajo comunitario que permitiera que pudieran descubrir que el problema no era de uno, sino que era de muchos. Y a partir de las necesidades sentidas de esa población, nosotros apoyábamos un proceso de reflexión crítica de la realidad, pero valorábamos o podían aparecer estos sujetos que no eran solo con carencia, no solo tenían carencia. Para vivir en pobreza se requiere una cantidad inmensa de virtudes, de capacidades para sobrevivir. Y entonces, ¿cómo hacíamos para que ellos reconocieran sus necesidades comunes y pudieran eh, reconocer también lo colectivo que eran los problemas y poder imaginar y luchar por reivindicaciones justas? Ellos tenían que ser protagonistas. Imagínate lo que eran las escuelas de trabajo social. Yo estaba a cargo de las prácticas. Las prácticas eran en salud, eran trasladar el consultorio al campamento. Y mientras los doctores atendían, nosotros levantábamos los problemas de la comunidad, organizábamos encuentros, y buscábamos soluciones a la luz de las capacidades de los propios pobladores. Ese fue un trabajo espectacular, pero súper doctrinario o como ideologizado. Ahí hubo una confusión entre lo político entre como trabajo social como activista o como trabajo social profesional. Era una efervescencia brutal. El golpe llega en un minuto brutal que corta de raíz todas esas posibilidades. En el caso mío, yo ya estaba acá en la región porque se había muerto mi mamá y habían tres hermanos pequeños que había que seguir protegiéndolos. Pero entonces yo entraba el 11 de septiembre a la Universidad Católica de Valparaíso, porque había un convenio entre las dos universidades. Y no tomaron presa a toda la plana mayor de la escuela. La directora estuvo en el buque Esmeralda mucho tiempo, sufrió violencias pero brutales. ¿Y qué pasó? Que tuvimos que quedar todas en silencio. Yo traté de buscar trabajo, había nacido mi segunda hija, tenía 2 meses, y cuando pude salí a buscar trabajo, no hubo caso. Valparaíso o Viña en este caso, porque allá estábamos, era una ciudad muy, muy tradicional. Mis hermanos eran todos políticos, ya estaban todos militando, periodistas, el jefe de la reforma agraria de Talca, eran conocidos. No obtuve trabajo. En el caso particular mío, tuve que ponerme a tejer, que es una cosa que yo sabía hacer, tejer a máquina. Y durante 3 años estuve cuidando niños
tejiendo y una compañera de la universidad me vendía porque no sirvo para vender. Y ella me vendía y me diseñaba los tejidos y qué sé yo. Y en ese momento quedé, yo no, casi todas mis compañeras, yo estaba acá en Valparaíso, casi todas mis compañeras se habían ido o estaban presas o se produjo un momento de retención brutal. Cada una tuvo que arreglarse como pudiera. Como a los a los 3 años del golpe, mi marido quedó sin el trabajo, lo echaron y tuvimos que ir a Santiago a buscar pega. Y ahí, por estas cosas del destino, obtuve una pega en una empresa gigantesca, en donde yo tenía que ser la encargada de bienestar, el asistencialismo más neto del neto del neto. Sin embargo, en un proceso personal que yo creo que todas tuvimos que hacer, buscar cómo sobrevivir a esa situación. En el caso mío, yo fui trabajando las organizaciones recreativas, la organización para la vivienda, ahí ya no había sindicatos, no había nada. Y moverme, o sea, primero aprender a trabajar casos, no teníamos idea de casos. El caso social para nosotros estaba borrado, pero uno va encontrando las formas de trabajar si tiene estos principios tan metidos de la persona como sujeto de derecho, la participación, fui encontrando una forma, y yo creo que nos pasó a muchas, una forma de hacer en la práctica, hacer un trabajo que a mí me engrandeció. Aceptar que la atención individual también es una atención necesaria y que uno puede también, desde la mirada de los fundamentos de la reconceptualización, uno va desarrollando una estrategia muy parecida, con muchos límites en el poder trabajar eh, acciones más comunitarias, salvo en estos ámbitos que se permitían. El 81, bueno, mis hermanos todos se fueron, los hombres estuvieron presos, se fueron al exilio, a Alemania, a Inglaterra, a Francia, a Venezuela, y quedé sola con todos mis hermanos chicos. Entonces, también desde el punto de vista de la vida personal, era un imperativo el haber tenido esta experiencia. Aprendí en la empresa la importancia de la eficiencia y de la eficacia, que aquí no se trataba, porque éramos muy libres, no teníamos formas de medir estos procesos. Y cuando te das cuenta de que en trabajo social también tú tienes que ir sistematizando y viendo los avances, claro, evaluando con la gente, pero ahí me pasó una cosa súper positiva. El año 81 dieron permiso para tener sindicato y el sindicato lo formaron estas personas que trabajaban en deportes, en vivienda, en el fondo, yo facilité un proceso de liderazgo que fue muy extraordinario. Claro, y ahí se produjo el conflicto de lealtades, porque yo era la asesora del sindicato y el patrón, digamos, el gerente, cuando llegó la primera negociación colectiva, me pidió que yo dijera hasta dónde daban los sindicatos, entonces hasta luego. Y fue justo el año 81 que empezaron a llegar los retornados, la primera oleada de retornados, y ahí surgió el colectivo de trabajo social. Me fui de esa empresa, hice harto reemplazo en otras empresas, hasta que me encontré con el colectivo y de ahí pasé al PIDE, que es la
protección a la infancia dañada por los estados de emergencia. Entonces, ese recorrido, que fue súper solitario, lo hicieron muchas trabajadoras sociales en el país. Otras tuvieron que quedarse en el lugar que estaban. Estaba buscando las cifras de los trabajadores sociales que trabajan en empresas, en el Estado, perdón. Eh, Hasta hace pocos años el Estado era no las encontré, no alcancé a encontrar. Hasta hace pocos años el Estado era el principal empleador de los trabajadores sociales en el país. Todas aquellas trabajadoras sociales que vivieron el proceso adentro del aparato público fue horroroso. Yo fui después presidenta del Colegio de Asistentes Sociales del año 84 y ahí después te cuento todas las luchas que dimos, pero era horroroso. Estaban sometidas a un rol del Estado asistencialista, subsidiario, en la cual solo eh, tenían que calificar a la pobreza para saber dónde focalizar las plata. Punto. Entonces, creo que el, el golpe militar dio un, eh, fue un golpe terrible para el trabajo social. Ese proceso no lo el de reconceptualización no lo alcanzamos a procesar y nos mataron con la intervención y la dictadura que se impuso, principalmente en el cambio en el rol del Estado, que fue lo que desvió el eje de nuestra profesión. Yo creo que ahí está hasta el día de hoy. Es una situación que yo creo que afecta a los trabajadores sociales que quieren hacer otras cosas, otra forma. Mm. Bueno, hemos estado escuchándola con mucha atención, Gloria, y sin duda alguna, desde su quehacer profesional, bueno, y como todos claramente, se van entrelazando un sinfín de cosas, desde aspectos personales, familiares. Usted, digamos, fue dirigente también social, ya mucho tiempo, y de la par era mamá, era hermana, Todo. había tenido también recientemente el fallecimiento de su mamá, como nos relató hace un momento atrás, y todo este periplo de situaciones se da en el marco de una de las décadas, sin duda alguna, no sé cómo llamarle, más difíciles, por decirlo de alguna forma, de la historia reciente de Chile y quizás para muchos también de la historia de Chile como tal. Y ya también ha ido avanzando en varios frentes. Yo quisiera volver sobre un tema. Usted también, ¿cierto?, tuvo la experiencia de vivir y conocer la experiencia propiamente tal desde Valparaíso, Santiago. En aquellos años, pensando en los inicios quizás de la dictadura, tuvo la suerte también de conocer, dialogar con otros colegas de otras partes de Chile y ver cuáles fueron los cambios inmediatos que se fueron sintiendo en la escuela de trabajo social y en los lugares de trabajo. Yo siento que las escuelas en un principio estuvieron sometidas a lo que el régimen indicaba. Pusieron directora y volvió la formación a su punto anterior. La asistencia, el asistencialismo, la caridad, y eso hizo, yo creo que a las nuevas generaciones, no sé en qué año se reabrió la escuela, las escuelas, le quitaron el rol tutelar sobre la ética a los colegios profesionales. Entonces quedaron, yo creo que absolutamente abandonadas como a las nuevas generaciones, como a prepararse para ser empleados de este nuevo Estado subsidiario. Eh, no tuvimos mucha relación con las escuelas. Cuando se creó el colectivo de trabajo social, que fue el 81, y empezamos a publicar los cuadernos del trabajo social, eh,
empezaron a llegar muchos, muchos, muchos alumnos. Nosotros todo este trabajo del colectivo fue gratuito, o sea, no teníamos financiamiento, ¿no? Entonces era entre nosotras. Y fue armándose, como te digo, en la medida que empezaron a volver nuestras compañeras exiliadas. Yo estaba en Santiago ya. Y nos abrió una ventana increíble, pero con las escuelas ninguna relación. Hasta mediados cuando empezó ya la, la efervescencia social y abrirse un poco más, recién ahí tuvimos contacto con las escuelas. Eh, el hecho de que las escuelas estuvieran al servicio de los principios de la dictadura era una obligación. Tampoco uno dice, tuvieron que hacerlo, así, porque no había posibilidad de resistencia. Entonces, unas escuelas, algunas de ellas dejaron de ser, después se arregló un poco, pero hoy día creo que son todas universitarias, pero algunas dejaron de ser universitarias. Acuérdate que cambiaron a las Chile, hicieron una intervención increíble. Con la escuela que tuvimos más relación fue con la que empezó como a mediados de la década de los 80, con la de la Católica, en donde teníamos algunas compañeras que ya habían empezado a hacer clases, y a fines de los 90 ya estábamos más cercanas. Pero las escuelas no han cambiado, por lo que yo no conozco mucho el currículum, lo conocí en un periodo en que fui a hacer clases. Yo he tenido mucho contacto con asistentes sociales en mi vida laboral, mucho. Y uno se da cuenta que están formadas para otras, y cabras jóvenes, o sea, que han estudiado hace poco. No tienen las herramientas, hay un montón de sentidos del trabajo social que hoy día yo lo vi muy marcado en los psicólogos comunitarios, como que ellos han agarrado muchos conceptos de la reconceptualización y hacen un trabajo que a mi juicio es muy terapéutico todavía y no es de participación, de toma de decisiones. Lo que ha costado hoy día en todos los ámbitos el que la participación sea vinculante. No sé si tú lo has observado, pero yo estuve muchos años también en la administración pública y donde también, por casualidad también de la vida, ya en democracia, y el tema de la participación es un tema del PMG, la participación ciudadana, pero no tiene ningún sentido ni obligación para el sistema. Entonces está demasiado diluido. Hay también toda una historia de los primeros años del retorno a la democracia que paró toda la movilización y toda la organización poblacional, sindical que había hasta antes del término de la dictadura y que fue un proceso maravilloso que se generó en el país, pero se perdió. Y hoy día la participación es como ir a la reunión de la cuenta pública y aplaudir. Y si tú das una opinión, ahí queda, porque no son vinculantes, nada es vinculante en participación. Entonces hay un modo que todavía está presente en nuestra sociedad y en la escuela. Cuando una trabajadora social joven toma un caso, lo toma hoy día como asistencialistamente, lo toma hoy día en general. Soy beneficiaria hoy día del CESFAM, porque tuve que salir de la ISAPRE y pasar al FONASA. Y, y vivo a diario el trato, el maltrato y la falta de valor que tienen las personas para el trabajo social. Entonces es como bien, bien doloroso la pérdida. Hay discusiones. Yo he ido a unas reuniones en Cambio del Paraíso, hay discusiones, pero hablan de la reconceptualización como una época idílica, que está ya lejos, que fue heroica,
pero no la siento incorporada a lo que están haciendo hoy día, a lo que están formando. Entonces es como muy el efecto en el trabajo social, donde yo más viví el dolor y la angustia fue en el colegio de asistentes sociales. Yo fui presidenta entre el 1985 y 1800, antes de la término de la dictadura. Y estábamos en una organización mayor con todos los colegios profesionales. Y ahí, el Colegio Santiago, el metropolitano, donde yo era presidenta, era una efervescencia lleno, lleno, lleno de trabajadores sociales. Nos conseguimos fondos, ¿no? Las colegas de servicio social, casi todas de Valparaíso, fueron muchas a Suecia. Y ellos se contactaron con nosotros y nos ofrecieron un apoyo. Hicimos una escuela, los 4 años, con profesores buenísimos, la Tere Quirós, montones de personalidades importantes, lleno, lleno. Entonces también hay una necesidad y una demanda de lograr sentido. Tan- y bueno, y casi todas eran del aparato público, solas, 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 solas. Claro. Bueno, Entonces, no, perdón. dime nomás. No, que justamente en alusión a lo que mencioné hace un momento, y también siempre en el plano de su experiencia personal, ¿cómo fue el ver que colegas tuvieron que emigrar hacia otros países y cómo lograron sostener un vínculo? ¿Cómo fue esa relación, Gloria? Fue eh, tan, tan, tan maravilloso. Yo fui a Estocolmo a exponer nuestro proyecto al sindicato y, y no han vuelto, la mayoría no han vuelto. Están en los países nórdicos, son países muy adelantados, dijéramos, no están con la reconceptualización total, pero las personas son sujetos de derecho y casi todas trabajan en su área, les reconocieron el título. Bueno, esto fue el 80 y tanto, no sé en qué estarán ahora, deben estar jubilando. Eh, y había tenían un sindicato, los suecos, gigante, con muchos recursos y escuelas por todo el país, y ellas estaban muy insertas en ese proceso y se les veía como contentas con lo que estaban haciendo. Es un país que tiene un desarrollo mucho mayor que el nuestro, pero un desarrollo súper respetuoso de los derechos. Y en ese sentido, no, no, para nada asistencialista. Estaban contentas. Eh, Ellas vinieron, yo fui una vez y ellas cada vez que venían estaban con nosotros en el colegio, porque lo que creamos ahí como movimiento fue muy, muy lindo. Eh, Especialmente porque estábamos articulados con todos los colegios profesionales, entonces teníamos una fuerza, salíamos a la calle, salíamos a la calle y nosotros, los médicos iban con delantales, los otros, las nutricionistas iban con su uniforme y nosotros con ese delantal plomo, que era el uniforme de los asistentes sociales, y los pacos venían rajados y a los profesores se abrían para dejarnos pasar en nuestras marchas, o sea, todavía había un respeto muy grande por los profesionales. Pudimos hacer miles de cosas, miles, prensa, eh, efectivamente, bueno, tanto así que una vez que un aniversario del Colegio de Asistentes Sociales, un 11 de noviembre, que es el Día del Asistente Social acá en Chile o el Trabajador Social, yo di un discurso por los detenidas desaparecidas en la Católica, en la sala, en el auditorio de la Católica, y ese año se dan premios a quienes cumplen 25 años de profesión. Y la mayoría de las que cumplían 25 años eran de las Fuerzas Armadas.
Entonces, todas las primeras filas eran asistentes sociales de las Fuerzas Armadas, que cumplían 25 años, habían marinos, habían carabineros, y los papás, pues, toda la familia. Todas las primeras filas ocupadas por las familiares de estas trabajadoras sociales y todo el resto del colegio habíamos organizado así. Mientras yo hablé, aparecieron desfilando por las orillas de la sala con los carteles. Yo tenía barra, o sea, fuimos súper preparadas y nos fuimos. Y en la noche en mi casa, con punto fijo durante 5 semanas. Tuvimos que poner recursos de protección y me fui para otra casa donde un hermano hasta que desaparecieron. Pero nosotros éramos muy osadas, pero a la vez los peligros estaban a la vuelta de la esquina. Otra vez teníamos una reunión del gremio con los médicos y no llegaron. Y nosotros fuimos a buscarlos al lugar donde sabíamos que tenían la consulta. Y llegamos ahí y no, o sea, nosotros si no llegaron ellos no debiéramos haber ido. Estaban, era una ratonera, estaban todos adentro presos. Y se los llevaron después a todos, a, ¿cómo se llamaban cuando los mandaban a Pisagua? Los relegaban. Y nosotros nos salvamos porque yo casi me desmayé de susto. Era CNI. O sea, me vino un vahío terrible de susto y me dejaron ir con mis amigas, porque me tenían que llevar a la posta. Y por eso salimos para afuera. Cosas así nos pasaban todos los santos días. Salíamos toda la semana a la calle. Bueno, todo lo que pasó en el país después del 86. Entonces, ahí las arriesgadas, más arriesgadas eran las que eran funcionarias públicas, que igual iban a todas las peleas. Eso Bueno, es como, sí, bueno, pese a todo este contexto, vuelvo a decir, difícil por decirlo de alguna manera, no fue razón para que se siguieran dando espacios de resistencia de una forma u otra, ¿ya? Usted hace un momento atrás habló justamente, quisieran retomar ese punto, sobre el colectivo de trabajo social. sí. Este colectivo de trabajo social, usted me dice que emerge en escena en 1981. Ujú. ¿Cómo fue su génesis de este centro, de este colectivo, perdón? ¿Y cuáles eran sus principales objetivos? El colectivo era un grupo de reflexión, de compartir prácticas, de trabajar los cambios que habíamos experimentado en el país y en la profesión, cómo rescatar aquello que aún nos unía. Y en eso, fundamentalmente, fue a través de todas las experiencias solidarias. Primero, como la Vicaría de la Solidaridad, todas aquellas experiencias que de alguna manera habían sido continuidad del trabajo que habíamos estado realizando, pero en una situación de emergencia máxima. Al principio, bajo el alero del trabajo de solidaridad fue a través de la iglesia, pero posteriormente empezaron a ampliarse en ONG. Yo no sé si en la historia ustedes reconocen que surgieron múltiples organizaciones de apoyo directo a la población, a las organizaciones poblacionales, y ahí ellos fueron reconstituyendo también una, una manera de aplicar estos conceptos de la reconceptualización que fueron mutando en el sentido de que en el mismo proceso que nosotros hicimos en el colectivo, nos fuimos dando cuenta, porque aparte de reflexionar, de compartir, también un centro muy importante fue la sistematización. Y empezamos a trabajar
ahí en el colectivo habían figuras que más tarde fueron figuras nacionales, pero que mantuvo. Ellas estaban, unas estaban trabajando en la vicaría, otras en Sur Profesionales, que era una organización, una ONG gigantesca, otras en organismos de derechos humanos de la vicaría, pero también del PIDE, que es la organización donde yo trabajé muchos años y que tiene que ver con niños, con ollas comunes, con tejedoras, con pescadores, todo el país había, aquí nos pudimos juntar solo los de Santiago, pero en todo el país había una necesidad enorme de poder compartir esas experiencias. Y ahí empezó a publicar el colectivo sus reflexiones y sus experiencias en unos cuadernos súper lindos, pero que están bien viejos, que se llaman Apuntes para el Trabajo Social. Y mira cómo están de amarillo. Y esto se repartía en no sé cuántos ejemplares, pero lo repartíamos mano a mano y a mí me llegaba por el correo a la casa. Bueno, aquí tengo con la dirección y todo. Eh, era como el lugar donde tú podías ir a conversar con otras colegas sobre tu experiencia. Yo estaba en ese tiempo en la empresa y yo me sentía absolutamente aislada. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Y pude ser capaz de sistematizar mi experiencia y poder reconocer aquellos sentidos que tenía para mí este trabajo tan indeseado anteriormente. Y así fuimos como recapitulando y como sacando de esa experiencia los sentidos o lo que en el fondo rescatábamos de la reconceptualización y dejábamos atrás de la reconceptualización. Entonces fue muy interesante, muy eh, como un lugar, un espacio de formación y de afirmación. Eh, Porque todas las experiencias, por ejemplo, de ollas comunes, de trabajo poblacional, tenían ese tinte. O sea, había incluso pensado el bienestar, recogiendo el bienestar, así como el bienestar socioeconómico de la familia como un eje central, pero como valorando una cuestión más allá que tiene que ver con la calidad de vida, que incluye el bienestar, pero que tiene que ver también con sujetos de derechos, sujetos de desarrollo, partícipe y protagonista de sus propios cambios, con un proceso democrático muy hermoso. Bueno, Eh, Invitábamos a gente de empresa, invitábamos a gente del Estado y compartíamos con ella, pero no teníamos la capacidad de incidir comunicacionalmente a una masa mayor. claro. Y viéndolo con los ojos de hoy, 2025, en perspectiva histórica, para usted, mi estimada, ¿cuál es el rol, cuál es la importancia que podemos darle a este colectivo del trabajo social, a estas organizaciones sociales de base, la Vicaría de la Solidaridad, las ollas comunes, los comités, etcétera? ¿Qué significó aquel movimiento social para el trabajo social del hoy? ¿Usted qué nos podría decir al respecto? Eh, en mí, Pienso en mi desarrollo y en lo que yo veo de mis compañeras con las cuales, del colectivo con las cuales tuve el honor de trabajar posteriormente. Yo creo que lo que rescato como central y que lo apliqué después en la administración pública, donde no trabajé, o sea, entré trabajando en recursos humanos, pero terminé como jefa o jefa de división administración y finanzas, que tiene que ver con, con
con los recursos que tiene la institución para hacer su labor. Imagínate, o sea, el salto, y que creo que en todo mi trabajo ha tenido como eje, y creo que el de mis compañeras también, y que lo seguimos haciendo, eh, como que los problemas sociales, culturales, cual sea el problema, debiera partir por las necesidades sentidas de quienes conforman esa comunidad o de quien está con el problema, utilizando su capacidad y los recursos que dispone. Creo que el trabajador social debiera ser un facilitador de ese proceso. Y en eso es como una estrategia educativa. O sea, y ahí seguimos muy al pie de la letra a Paulo Freire. El cambio no pasa si no pasa por las personas. Es increíble. Estuve 5 años en los últimos, me tocó por casualidad de la vida dirigir un hogar de niños, de colaboradores de Sename, internos, 80 niños, que se habían suicidado dos y que los niños andaban arriba de los techos y ya era una locura, un infierno. Con un psicólogo maravilloso que me encontré en la vida, hicimos un proceso pero increíble, que no es problema de plata, es problema de modo de intervenir. Eh, y teníamos que intervenir con esos recursos, con esa actividad, con ese personal, con ese lugar, con todo. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? ¿Qué está pasando acá adentro? ¿Qué sienten los niños? Hicimos un plebiscito de cuáles son tus alegrías y tus penas, punto. 80 niños. Pero a la vez hicimos el mismo proceso con las tías, que vienen de vidas súper dañadas. Bueno, no te explico, pero creo que el eje de lo que tú haces debiera ser con las personas y con sus recursos. Vivir el dolor, vivir la pobreza, es un acto de sumo esfuerzo. Ahí hay capacidades impresionantes. ¿Cómo salió esa mujer del abuso que tuvo a los 13 años en su casa? Esa tía que está cuidando a estos niños, etcétera, etcétera, etcétera. Olvídate el proceso que se genera. Es maravilloso. Terminamos a los 2 años o 3 años con las puertas abiertas, con los cabros adolescentes que diseñaron una casa de todas las casas que habían para ellos, con una tía que se lleva regio con los adolescentes. Cambia la vida. Y no cambia solo el que comamos mejor o el que tengamos mejor casa, sino que yo soy parte de este cuento. Bueno, ese es un tema, eh, el promover el trabajo colectivo, es otra cuestión. Si tú en una empresa te encontráis con 8 mujeres que viven el maltrato familiar, júntalas, que conversen y que se den cuenta que es un tema que se puede hablar, que las otras lo están viviendo, etc. La participación al interior, esto que te decía, los cabros cuando, las tías cuando se sintieron que están formando parte de un proyecto, y buscar siempre en los temas que tienes que abordar en una acción social, eh, la capacidad crítica para poder analizar la realidad que viven y puedan tener aprendizaje de esa realidad. Eh, Porque si tú no sabes, o sea, si yo tengo una dificultad de vivienda y no te das cuenta de por qué estás teniendo esa dificultad de vivienda, no vas a tener las herramientas necesarias para poder abordarla. Es como traspasar esa información que el trabajador social tiene y que pasa a ser su recurso máximo. Yo sé cómo se hace el trámite en vivienda, yo sé cómo. Esa cuestión no es propia de nosotros, es de ellos, porque ellos son los que están sintiendo. Y el generar condiciones de autonomía, es que se desprendan después.
no tiene, o sea, tú tienes un rol eh, pasajero. Esas cuestiones son como, para mí, el eje con el cual me he movido y he rescatado. Ujú. Bueno, estamos junto a Gloria Bio, trabajadora social, en este capítulo del podcast que hemos denominado el trabajo social y el golpe de Estado del 73. Hemos estado hablando con Gloria justamente de cómo fue el sentir social años previos al golpe de Estado, en el momento de propiamente tal, en los años posteriores, y ahora, mi estimada, llevándolo a un plano quizás desde la reflexión y diálogo desde el presente, ¿ya? En alusión a estos fenómenos que hemos ido conversando. Respecto a memoria y profesión, ¿usted qué cree o cuáles cree que serían las lecciones éticas y políticas que dejó este periodo para el trabajo social en Chile y Latinoamérica? El periodo de la reconceptualización o de la dictadura. De la dictadura. Eh, muchas lecciones éticas. Eh, hay un poco te lo he dicho ya en lo que he hablado, hay una, ¿cómo se puede decir? El sistema, y ahí yo abordo desde lo ético el actuar del trabajo social en un estado subsidiario. Eh, es súper conflictivo, es súper em, autoritario, si tú quieres, en la intervención. Yo estoy aquí para, para calificarte si cumples el protocolo de no sé qué para llegar a obtener este beneficio. Y yo como población común, voy a mendigar. Esa eh, ética que yo creo que todavía no se asume, no se dan cuenta, pero la población está mendigando sus derechos. Y eso es una, un arma que mata, eh, me mata como sujeto. Y eso no solo pasa en salud, vaya a donde vaya. Tú estás pidiendo por favor y el trabajo social no está reivindicando o siendo crítico de esa mirada. Y como que así son las cosas, punto. Siento una suerte de silencio cómplice. Eh, la empatía de pensar en la persona que está yendo a una entrevista para ser calificada para un beneficio es ya una, un atentado. Lo siento así, lo estoy viviendo así y yo lo veo que es así. Y la gente agacha la cabeza. Y muy poco mirada crítica. Las horas que tenés que esperar para que te entreguen los medicamentos. Es, es algo impresionante. Vas a hacer un trámite a cultura. Yo estos últimos años estoy muy orgullosa porque formé una fundación de mi hija de teatro. Entonces yo les ayudo en toda la parte de administración. Y yo les hago ver a la gente, a la de cultura, a la del servicio de impuestos internos, en todos lados. O sea, ustedes están al servicio de nosotros. O sea, si no existiéramos al servicio de la ciudadanía, somos sujetos. Yo puedo decirle algo a usted. Eh, eso creo que es un tema ético súper, súper, súper relevante. Entonces, desde ahí, ya lo he dicho, pero se lo voy a plantear como pregunta. ¿Cree que la profesión, cree que nuestro trabajo social ha logrado integrar completamente esta experiencia del golpe de Estado traumática en su identidad y práctica actual? No, yo creo que los derechos fundamentales que fue el golpe más grande que nos dieron,
no están presentes. No están presentes con la... no lo digo con la brutalidad que fue el golpe de Estado. El golpe de Estado no solo cambió el rol del Estado, sino que cambió la cultura, la, las normas de convivencia, eh, el individualismo, el no importarte. Cuando tú planteas un problema, no te importa, me voy para la casa tranquila. Eh, creo que no está interiorizado ni, ni incorporado a que nunca más pueda ocurrir una historia como la que vivimos. Quizás porque tampoco ha habido la reflexión nacional que debiera haber, no sé, o el encuentro de estos mundos. Eh, y yo creo que se han hecho encuentros, pero no han tenido eco. Se ve como a los homenajes que yo voy, se ve como, oh, qué pena, qué horror, un tema de humanidad nomás. Pero no lo veo traducido notoriamente en un trabajo social que apoye estas cosas que te digo, o sea, que mire desde esta perspectiva. Tendrá sus Siendo, razones para mirar desde otra perspectiva, hay una historia detrás de cada una de las personas, pero es raro encontrarse con personas con experiencia que miren desde esta perspectiva el trabajo. siendo así, mi estimada, ¿cuál debería ser el rol que debería jugar la memoria histórica o la pedagogía de la memoria, si queremos también llamarlo, en la formación de los futuros trabajadores sociales? Ojalá pudiera ser una, un tema que atraviese los 4 o 5 años que hacen de carrera. Eh, creo que la historia del trabajo social desde su inicio hasta hoy ha tenido importantes aportes, que no sé si lo están considerando, están eh, por ejemplo, analizando experiencias significativas, todo el tema de las ONG, algunos programas de la política sociales de hoy, que también a lo mejor son esos, participa en tu barrio, no sé, que uno nota que hay ahí, hay algo, pero no lo ve que esté en la discusión o en la valoración. Eh, no sé, o sea, creo que la memoria nos pertenece y nos debiera ayudar a mirar el futuro más esperanzador. Eh, estamos en un momento también bien difícil de país, entonces, no sé, ya, yo estoy alejada ya de la contingencia reflexiva, eh, pero lo que sí me ha afirmado en la vida profesional ha sido estas convicciones y que creo que ahí se producen cambios que perduran y cambios que son significativos para las personas eh, que lo viven, las personas más vulnerables. Y que todavía nos debemos a esas personas, o sea, es nuestro centro de trabajo. Hoy día con tanto dolor que está viviendo el país por la delincuencia, por la droga, pucha que nos haría bien utilizar estas estrategias y que sean parte de las políticas públicas cuando van a construir una casa, cuando van a hacer un centro de salud mental, cualquier cosa que signifique responder a una necesidad de la gente. La participación vinculante. Ellos saben más que nadie por dónde va la solución, porque han probado todo y nada les resulta. Eso. Bueno, mis estimados, estamos junto a Gloria Bio, trabajadora social,
dirigente social muchos años, también en su momento presidenta del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales. Y hoy en este capítulo, Colegio, colegio regional ya, Colegio de Regional, metropolitano. perfecto, gracias por la corrección, Gloria. Yo estaba escuchándola con mucha atención, con mucho respeto. Hoy, especialmente en un capítulo muy sensible, cuando hablamos de trabajo social y del golpe de Estado del 73, es sin duda alguna, yo creo, y usted también me lo ha ido corroborando a lo largo de esta conversación, uno de los hechos que sin duda alguna eh, más tocó a la profesión, por así decirlo. Y la sigue haciendo, porque como usted también lo señaló en más de una ocasión, la Constitución del 80 dejó varios enclaves autoritarios potentes, como este cambio de rol del Estado, ya cuando hoy seguimos teniendo un rol subsidiario en cuanto a materia social. ¿Ya? Eh, Mi estimada, sin antes dejar pasar la oportunidad, también me gustaría preguntarle a usted, yo creo, y usted también lo dejaba de manifiesto, que bueno, porque así todos los que ven este podcast lo ven, el trabajo social o el trabajador social, uno lo va a hacer siempre. Esté jubilado o esté en ejercicio, uno es trabajador social siempre. Eso me encantó lo que acaba de decir. Y desde ahí, mi estimada, ¿cómo se imagina o cómo le gustaría que fuese el trabajo social en Chile en unos años más? ¿Cómo se lo imagina? Es que tendríamos que imaginarnos un país po, distinto, pienso yo, eh, en donde quien gobierne eh, pueda instalar, de partida hay que cambiar la constitución, pero usted sabe que los dos procesos fueron terribles y que eh, va a pasar un tiempo para eso. Pero sin cambiar la constitución, ¿cómo los programas del Estado, principal empleador del trabajo social, incorporan estrategias eh, realmente participativas y de organización eh, que permita la mayor participación de la involucrados? No hay nada más lindo que participar en el diseño de mi futuro. Creo que es una forma que no significa significa plata a lo mejor en formar personas para esta mirada, pero el hacer las cosas distintas, pucha que cambiaría los resultados, van a ser maravillosos, porque perduran en el tiempo, eh, orgullece a quienes lo vivieron y genera autonomía. Me voy por otro lado, porque aquí ya caminan solos. Es una maravilla. Y con los problemas tan complejos que tenemos hoy día, es difícil, es difícil, porque son problemas ya de violencia extrema, muy difícil de pescar, pero hay que hacer el esfuerzo por la gran mayoría de chilenos que viven en condiciones deplorables. Entonces, siento que es una hormiguita que camina, que camina, que camina, que no sé si algún día va a aprender, pero hay miles de experiencias, hay muchos puntos verdes en el país, experiencias preciosas en este ámbito, pero que no están transformadas en políticas sociales, en estrategias de políticas sociales. Me gustaría y soñaría con que eso pase. Por ejemplo, mira lo que la desarticulación del aparato estatal. Tú sabes que, y para todos, ¿ah? Tú sabes que a un niño que tiene dificultades en la protección y entra a un hogar, lo atienden 20 instituciones. Ninguna conversa con la otra. No tienen información mancomunada. No, eso no pasa con los niños. Y el niño es uno, es el mismo, es el mismo. ¿Cuánto se pierde en ese proceso y se daña a ese niño? El psicólogo, el psicólogo de acá, el psicólogo de acá.
una pérdida de plata, una pérdida de recursos. En salud, tú vas al consultorio y te preguntan lo mismo porque nadie está conectado con el otro para saber tu historia y pierden minutos valiosísimos porque le pagan por minuto. Entonces se corta la hora al minuto, etcétera, etcétera. Hay que introducir articulación y articulación informática, miles de recursos que hoy día pueden tener, pero cada uno tiene su poder y él no quiere compartirlo. Entonces, es un proceso muy, muy, muy complicado. En el último proyecto que yo hice acá en Valparaíso, de reinserción de niños de 0 a 3 años a una vida familiar, habían 70 niños. Logramos, y fue un éxito, logramos articular, porque fuimos una por una de todas las instituciones que intervenían con esos niños, a contarles el cuento, a contarles la historia y a contarles que el niño tiene derecho a vivir en familia, no en instituciones. Y por lo tanto, todos tenemos que hacer es lograr una familia para ese niño, porque tiene 3 años. Y fue en el micro, fue maravilloso. Maravilloso porque se ponían a llorar y comprendían el daño que le estábamos haciendo a los pequeños. Es posible, quiero decirte, es posible, pero es muy, muy grande lo que tendría que pasar. Mi estimada, comparto plenamente con usted. Yo creo que, sin duda alguna, tienen que siempre primar las voluntades, la innovación, las metodologías, los enfoques. Eso es lo primero. Usted nos convoca hoy día justamente a nosotros que estamos en pleno ejercicio profesional a, a proyectar esa visión. Mi estimada Gloria, yo le quiero agradecer mucho su tiempo, el que nos haya acompañado hoy en este capítulo especial del podcast. Y para finalizar, lo último, lo he hecho también con todos los invitados. Le quiero dejar también esta ventana para que pueda extender un saludo a sus colegas, a sus profesores de formación, estudiantes también posterior, amistades que fue generando a raíz del trabajo social y también por sobre todo a las nuevas generaciones que se siguen formando en esta profesión y que verán este podcast en los próximos años. Muchas gracias, colegas, coleguitas, compañeras. eh, valoro muchísimo nuestra carrera, valoro muchísimo lo que podemos incidir en los cambios de la familia, de las personas, de los grupos, para una mejor calidad de vida. Las llamo a que busquen, a que encuentren en las historias que hemos relatado acá caminos posibles a seguir. Sé de la desesperanza que pueden tener por los esfuerzos desplegados, por el no éxito inmediato. Sin embargo, siempre se puede recurrir a nuevos recursos, a nuevas estrategias. Búsquenlas, están. Es una forma, incluso a quienes están en la administración pública, pueden encontrar formas de quebrar un poco este asistencialismo en que las ha llevado el sistema. Eh, Hay instancias hoy día que le llaman participativas, ustedes aprovechenlas, empiecen a pensar que lo que las personas están diciendo tienen que escucharse y transformarse en cambio. Convenzan a sus directores, eh, lean. Creo que tenemos un futuro por delante muy eh, verde si somos capaces de hacer un nuevo aporte en ese sentido. Le va a agradecer la gente, pero también le va a agradecer su jefatura, porque van a darse cuenta de, de cómo cambia la calidad de vida, incluso laboral, con la participación, con todos somos sujetos, yo estoy para servir, él está para crecer,
Entonces, las llamo a eso, empatía, focalizar, valorar las personas que viven en pobreza, tienen una enorme cantidad de recursos para haber sobrevivido los años que llevan en esta tierra. Así es que ese sería un llamado, no olviden nunca de que lo que uno quisiera ver son resultados hermosos, resultados de vida, resultados que permitan decir mejoró su calidad de vida. Muchas gracias. Muchas Un gracias, honor. estimada Gloria. Un fuerte abrazo desde Punta Arenas y ya nos estaremos encontrando. A ustedes, Un amigos honor. del podcast, muchas gracias por seguir acompañándonos en esta travesía de los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica. Hasta una siguiente ocasión. Chao, chao. Chao.